Muy bien, entonces vamos a estar de pie, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor en esta noche que Dios nos regala para así estudiar su palabra. Amén. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche nosotros alabamos y bendecimos tu nombre, dándote las gracias, Señor, porque nos das este día o esta noche específicamente para nosotros acercarnos a ti como iglesia, como pueblo tuyo que somos, para aprender de tu palabra, para profundizar un poquito más en esas sabias enseñanzas que nosotros encontramos en el libro de Proverbios. Te suplicamos de una manera especial que tu Espíritu Santo esté trabajando con nuestros corazones a través de la exposición de este estudio bíblico, que tú puedas hablarnos, Señor, de una manera especial a través de cada punto que hemos de tratar en esta porción específica, Señor, que podamos salir edificados de este lugar. Suplicamos, oh Dios, que tú remuevas todo obstáculo y que en nuestros corazones también pueda haber una disposición firme de aprender de tu palabra, no prestando oído, no prestando atención a ninguna distracción, sino que podamos esforzarnos, Señor, en aprender y así convertirnos, oh Dios, como veíamos el domingo pasado, en maestros de la palabra. Ya no ser niños fluctuantes, dejados o arrastrados por todo viento de doctrina, sino que nos podamos afirmar en tus caminos como hijos tuyos que somos, y así real y efectivamente nos convirtamos en medios eficaces para que el poderoso evangelio resplandezca en esta comunidad de los frailes y más allá, Señor. Por esa razón nos ponemos en tus manos, suplicamos que trates con nuestras vidas de una manera especial, traiga salvación a los que no te conocen, y a los que ya te conocemos, pues podamos ser afirmados en estas verdades de una manera especial. Todo pecado que nos pueda asediar sea removido de nosotros. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, Señor, y sabemos que esa obra grande, ese deseo, es tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces en esta noche nosotros continuamos o retomamos el estudio del libro de Proverbios que el año pasado dejamos. Hace apenas 2 semanas. Entonces, vámonos a Proverbios capítulo 10. Ahí fue que quedamos ese último miércoles que estudiamos Proverbios. Nosotros estamos viendo aquí en Proverbios, en este capítulo 10 hasta el capítulo 22, lo que es una primera colección de los Proverbios de Salomón. Y desde el capítulo 10 hasta el capítulo 15, nosotros vamos a ver estos proverbios que contrastan la vida justa y la malvada. Ya vimos la primera parte en ese miércoles, que creo que fue miércoles 15, me parece que fue la última vez de diciembre que nos reunimos acá. Entonces, esta es la segunda parte de estos proverbios que contrastan la vida justa y la malvada. Como ustedes se dan cuenta en sus Biblias, específicamente en nuestra versión, la Nueva Biblia de las Américas, desde el capítulo 10, ninguno de esos capítulos, hasta llegar al capítulo 16, ninguno de esos capítulos tienen un título. ¿Cuál es el último título que vimos? El que dice en el capítulo 10, el justo y el impío. ¿Por qué? Porque todo esto, estos 6 capítulos, componen una unidad literaria. Una unidad literaria donde vamos a ver ese contraste entre la vida justa y la vida malvada. Eso es lo que vamos a ver hasta el capítulo 15 al finalizar. En esta noche nosotros vamos a ver entonces solamente el capítulo 10 desde el verso 15 hasta el verso 32, es decir, lo que resta de este capítulo. Lo leemos y después volvemos a él según vayamos entrando a las divisiones en las cuales se nos presenta este capítulo 10 de Proverbios. Proverbios 10, capítulo 10, versos 15 al 32. Así nos dice la palabra del Señor. La fortuna del rico es su fortaleza, la ruina de los pobres es su pobreza. El salario del justo es vida, la ganancia del impío, castigo. Por senda de vida va el que guarda la instrucción,
pero el que abandona la reprensión se extravía. El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. La lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Como diversión es para el necio el hacer maldad, y la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. Lo que el impío teme vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. Cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. El temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, pero ruina para los que obran iniquidad. El justo nunca será conmovido, pero los impíos no habitarán en la tierra. De la boca del justo brota sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Amén. Ustedes ven cómo hay ese constante comparación en cada verso prácticamente. Pues así nos mantendremos prácticamente hasta llegar al capítulo 15. Estamos en el capítulo 10, verso 15 al 32. Entonces estos últimos versos, o prácticamente la mitad de este capítulo 10, en ella nosotros encontramos 4 subdivisiones donde se contrasta la vida justa y la vida malvada. 4 subdivisiones vamos a ver en este capítulo 10. Vamos a ver la primera, los recursos para vivir. Vamos a leer de nuevo entonces los versos 15 al 17. ¿Lo tienen conmigo? Dice así: la fortuna del rico es su fortaleza, la ruina de los pobres es su pobreza. El salario del justo es vida, la ganancia del impío castigo. Por senda de vida va el que guarda la instrucción, pero el que abandona la reprensión se extravía. Entonces, nosotros aquí lo que podemos aprender es que la riqueza mundana puede proporcionar cierto grado de seguridad. Junto con ellas viene el poder, junto con ella viene la influencia, las relaciones. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir, como dice el proverbista, que la riqueza es como una fortaleza que protege a los que están dentro de sus murallas. ¿Verdad que sí? La pobreza, en cambio, puede ser ruinosa. Los pobres no tienen acceso fácil por ejemplo, a la mejor educación, a la ayuda médica. A veces carecen de alimento básico y de un techo, y sus solicitudes de ayuda fácilmente pueden ser pasadas por alto. Eso está claro, ¿verdad? Eso es lo normal en un mundo caído, en un mundo donde predomina el pecado, donde predomina las injusticias sociales. Pero cuando nosotros vamos al versículo 16, nosotros vemos que Salomón, el autor de estos proverbios, va más allá de esas observaciones de carácter social. Va más allá de ese aspecto humano en el cual son sometidos el que es rico y el que no tiene nada. Y él dice que espiritualmente son ricos los que confían en el Señor. No importa los ricos o pobres que puedan ser materialmente. ¿Quiénes son los ricos? Los que confían en el Señor. Y ahí nos dice que esas personas heredan la vida eterna, algo que todo el dinero del mundo no puede comprar. Los malvados siempre van a terminar en la bancarrota,
siempre cualquiera que sea la condición, sean pobres o ricos, esos malvados siempre van a acabar separados de la fuente de todo bien, de todo don precioso, que es Dios mismo. Porque cuando está hablando de malvados, no solamente está hablando desde el punto de vista que malvado es el rico, no está hablando de eso sencillamente. Lo único que el rico tiene ciertas ventajas en este mundo caído que no tiene el pobre. Pero en el rico hay malvados y hay justos, y en los pobres hay malvados y hay justos. Entonces aquí el proverbista no está hablando de que los ricos son los malvados y los pobres son los justos. Esa es una teología barata que ha sido muy proclamada por el catolicismo romano, principalmente por las órdenes religiosas de sacerdotes y de monjas, que ellos hacen 3 votos: voto de obediencia, castidad y pobreza. Las órdenes religiosas son estas que siguen a un santo, los franciscanos, que nosotros conocemos ahí en la Sabana, en el Farolito, los agustinos, los jesuitas, los salesianos por allá, por la 27, por Don Bosco, por allá, etcétera. Esas órdenes religiosas tienen que hacer esos votos: castidad, que no se casan, pobreza y obediencia a los superiores. Entonces, esa es una teología que ha sido enseñada por la Iglesia Católica, pero que no tiene asidero bíblico. No tiene asidero bíblico. Tanto dentro de los ricos hay malvados como personas justas, y dentro de los pobres también hay malvados como también hay personas justas. Y eso debemos de siempre hacer esa salvedad, tomando en cuenta de que toda persona malvada, toda persona que no viene a Cristo en arrepentimiento y fe, toda persona que no le entrega su vida a Cristo, toda persona que no es regenerada por el poder del Espíritu Santo, pues está condenada a la perdición eterna. Eso es lo que nos dice a nosotros Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es ¿qué cosa? Es muerte, muerte espiritual, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como nosotros vimos en la introducción de esta serie, ¿cuál es la palabra clave en este libro de Proverbios? ¿Cuál es la palabra clave? Que le di un versículo. ¿No se acuerdan? Ese es el verso clave de todo el libro de Proverbios. No. Va por ahí, pero no. La palabra clave de Proverbios, de todo el libro de Proverbios. Sabiduría, se sacó un 100 ella. La palabra clave en el libro de Proverbios es sabiduría, que aparece alrededor de 42 veces en este libro y constituye su tema central. Pero también nosotros tenemos un término relacionado que aparece alrededor de 30 veces, es decir, que va cerquita a la palabra sabiduría, y es la palabra instrucción, enseñanza, porque en nuestra versión se utiliza esos dos términos, instrucción, enseñanza. Y esa palabra instrucción o enseñanza implica una idea similar a la que tenemos de un atleta que está bajo entrenamiento y tiene que ver con la instrucción que le da un líder o un entrenador a ese atleta. Le dice, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que moverte. Y usted ve que siempre ese entrenador está ahí con el atleta. Es el único que puede incluso pasar es el que está más de cerca con ese atleta cuando está concursando. No sé si usted lo ha visto, ¿verdad? Todos los deportes tienen ese instructor. Entonces la instrucción puede llegar como un refuerzo positivo o también puede llegar como una advertencia negativa, ¿verdad? Un refuerzo positivo, lo estás haciendo bien, síguelo haciendo. No, mira, no te vayas por ahí que te va a ir mal. Eso también es instrucción. Entonces, para que esa instrucción tenga resultados buenos, ¿quién debe de tener una participación activa allí? El que es entrenado, el que recibe el entrenamiento, ¿verdad que sí? Porque puede tener el mejor instructor de la tierra,
Pero si esa persona es terca, dura de cabeza, como dicen algunos, por mucho que le diga al instructor, mira, no hagas eso, o haz esto, o muévete aquí, salta aquí, si no lo hace, va camino al fracaso. Entonces, según el versículo 17, la persona que sigue el sendero de la instrucción está en el camino de la vida. Eso es lo que nos dice allí, y entonces puede ayudar a otros también. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver que la aplicación más importante es el aspecto espiritual. En la medida en que nosotros seguimos a Cristo y en la medida que seguimos a Cristo, que seguimos sus instrucciones, nosotros estamos andando en el camino recto. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, el mejor instructor que tenemos nosotros como cristianos para saber cómo conducirnos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de lo que Él ha revelado en su palabra. ¿Verdad que sí? Porque no es que yo me voy a sentar a esperar que me hable audiblemente. Ya Él me ha dado su palabra. Ya yo tengo aquí la revelación perfecta. Ya aquí tenemos lo necesario para poder seguir las instrucciones de nuestro líder. Amén. Entonces, los impíos se dirigen al sentido opuesto de este instructor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y allí se arrastra todo aquel que no tiene a Cristo precisamente. Entonces, eso es lo primero que nosotros aprendemos acá. Tenemos que seguir las instrucciones de nuestro líder. Tenemos que seguir sus caminos, sus pisadas, seguir su ejemplo. Seguir su ejemplo. Número 2, verso 18 al 21. Aquí nosotros tenemos lo que es la expresión verbal. ¿Quién se anima a leerlo? Verso 18 al 21. Sí, el 21 también. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Muy bien, en esta sección, que es bastante corta, 4 versículos, nosotros aquí vemos unas enseñanzas acerca de la expresión oral. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, en primer lugar, cómo yo uso mi boca. ¿En qué clase de persona me convierten mis palabras? ¿Cómo me percibe la gente cuando yo hablo? ¿Cómo me expreso? ¿Qué determina esa forma de yo hablar? ¿Ocultamos el odio? Es decir, aparentamos amistad, por ejemplo, como lo vemos aquí, cuando realmente no existe. Ese tema del odio nosotros lo vimos también en el versículo 12, donde dice que el odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Pero aquí en el verso 18, se añade otro concepto al tema. Cuando una persona odia a alguien, pero trata de no demostrarlo, por lo regular se ve en la necesidad de mentir. Tiene que mentir, porque si tiene un problema con esa persona, entonces pone una carita muy bonita. Ay, qué hipócrita, ¿verdad? Dirá usted. ¿Ah? Entonces, ese odio con frecuencia lleva a la persona a difamar a quien es objeto del rencor. Se va a inventar calumnias, se va a inventar mentiras. Entonces, la segunda línea del versículo 18 comienza con la conjunción y el que esparce mentira, en lugar de la conjunción pero, para demostrar aquí en este versículo 18 que los dos pensamientos respecto al odio y la calumnia no se oponen entre sí. Mentir y calumniar son producidos por el odio. Mentir y calumniar, son las características de una persona que la Biblia habla y dice que es
Es un necio. Es un necio. Entonces nosotros hemos aprendido que tenemos que confesar cualquier pecado de odio que tengamos a Dios. Tenemos que venir delante de su presencia y pedirle al Señor que nos dé esa gracia para amar a esa persona que quizás pudiera tener razones nosotros de odiarla porque es tan mala ella. Pero la Biblia no nos manda eso. La Biblia no nos manda a justificar el odio hacia nadie, aunque se lo merezca esa persona. Tenemos que venir delante del Señor para que Él pueda perdonarnos, para que Él nos pueda renovar también, nos podamos recibir esa gracia de no seguirnos carcomiendo por dentro a causa del odio, porque el odio es algo que va destruyendo la vida de la persona. Y quizá la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta de que tiene ese problema con ella. No se ha dado cuenta quizás hasta que un día explota o algo, pero mientras eso no ocurre, la otra persona vive tranquila, pero el que tiene odio, el que tiene ese rencor en su corazón, pues se va destruyendo, se va corrompiendo por dentro, porque no lo deja vivir en paz. Por esa razón tenemos que venir delante del Señor a pedirle perdón, que nos dé esa gracia para perdonar, y también tenemos que tener ese esfuerzo voluntario para perdonar, porque no solamente debemos de quedarnos con el hecho de que ya pedí perdón a Dios y ya, no, yo tengo que perdonar, yo tengo que restablecer cualquier tipo de relación que se haya roto a causa de ese odio, provocado o no por usted o por la otra persona. Yo debo, como cristiano, siempre buscar la forma de traer reconciliación a mi entorno. Entonces aquí surge una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Usamos nuestros labios para diseminar calumnias? Es fácil. Esa sería otra parte también de esto mismo que nosotros podemos ver acá. Es fácil caer en el chisme, pero nosotros debemos de preguntar si lo que decimos acerca de otras personas es para el bien de ellos o si es solo para nosotros elevarnos mientras lo rebajamos a ellos, o solamente por un interés malvado, un interés maquiavélico de ver cómo el otro es arrastrado por esos chismes que yo he promovido, porque hay muchas personas que también viven del chisme, ¿verdad? Les gustan, no están tranquilos hasta que no ve que hay problema en esas personas que por una razón u otra quizás lo hace sentir mal a ese que propugna por los chismes, que promueve chismes. Santiago capítulo 3 nos habla contra la lengua desenfrenada, de la que fluyen muchas palabras en las que el pecado no está ausente. Yo quisiera invitarle a que usted pueda leer Santiago capítulo 3, verso 3, nos dice de la siguiente forma. Vamos a leer hasta el verso 6. Dice así, Santiago 3, 3 al 6. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran voz que se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Esa es la lengua del impío, esa es la lengua del malvado, esa es la lengua del que odia, pero la lengua del justo contrasta con la lengua desenfrenada. Y aquí en Proverbios nosotros decimos, o nos dice la palabra, y también nosotros decimos con la palabra, que la lengua del justo es como una plata escogida, dice el verso 20. La lengua del justo es como plata escogida. Nosotros podemos ver que en ese mismo verso, Salomón
está contrastando, o está vinculando, mejor dicho, está vinculando la lengua con el corazón. Lo que fluye de la lengua, sea bueno o sea malo, no es más que un reflejo de lo que está en el corazón. Eso es lo que dice ahí. La lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. ¿Ah? Entonces lo que fluye del corazón va a salir por la boca. Eso lo dice también el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ojalá que nuestros labios entonces ofrezcan palabras edificantes, palabras que alimenten el pensamiento y que lleven a otros a Cristo Jesús. El pensamiento de esas personas que lleven a otros a Cristo Jesús. ¡Wow! Pero mira qué palabra más bonita me dio esa señora cuando me vio en la calle hoy. Me sentía a gusto, nada más por eso que me dio. Usted no sabe la diferencia que marca palabras dichas en un momento dado en que quizás una persona está pasando por una situación difícil y esa palabra le motiva. Yo he vivido eso. A mí, por ejemplo, me han dicho palabras, me dicen, mira esto y esto, y yo, wow, pero qué palabra más preciosa. Y todo cambia solamente por esas palabras. Entonces nosotros tenemos que aprender a eso, que en vez de que hayan palabras en nosotros que hieran, palabras que ofendan, palabras que promuevan el chisme, el odio, deben de haber palabras que edifiquen los oídos que las oigan. Amén. Tenemos que hacer ese esfuerzo consciente, mis hermanos. El Señor nos ha dado de su Espíritu Santo, pero nosotros como cristianos tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que siempre tener mire, todo comienza por la mente, todo se recibe en la mente, todo va al corazón, el asiento de las emociones, y todo surge entonces hacia afuera por la boca. Entonces yo tengo que llenarme de la palabra, yo tengo que conocer la palabra, yo tengo que estudiar la palabra, tengo que llevarla a mis sentimientos, y que entonces cuando llegue el momento, ya yo tengo el Espíritu Santo y un momento de desliz, esa palabra venga a mí, el Espíritu Santo me traiga a la mente esa palabra, no debo de decir eso, porque voy a hacer daño, voy a afectar a esa persona, no importa que se lo merezca a ella, pues nosotros no estamos para justificar que el otro, si lo hace bien o lo hace mal, en base a lo que él haga, yo voy a responder, no. El Señor me ha dicho que debo de hablar siempre palabras de bien a los que me rodean. Sí, sí, así es. Así es, así que dice Santiago, dice, la lengua es como ese timón de un barco grande con un timón pequeño y conduce y mueve. Así no, la lengua dice que inflama toda la creación, que ella es inflamada por el infierno. Fuerte el asunto. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a la tercera sección, versos 22 y 23. Una persona voluntaria que lo pueda leer. La bendición del Señor es... Sí, sí. La bendición del Señor es la que enriquece y el que no añade tristeza con él. Como diversión es para el necio el hacer maldad, y la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. Muy bien. Entonces en esta tercera sección nosotros vemos las bendiciones y las riquezas versus los esfuerzos y planes humanos. Eso es lo que nosotros vemos acá. Todos los tesoros espirituales pues nos llegan como una bendición, como un don gratuito de la gracia de Dios. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el perdón de nuestros pecados, la paz con Dios, la vida eterna. Todo eso son dones que Dios da a todos aquellos que ha salvado. Pero también las riquezas terrenales vienen como un regalo de nuestro Dios misericordioso. Las riquezas bien habidas, ¿verdad? Porque las riquezas mal habidas
sabemos que no vienen de parte de Dios, por la sencilla razón de que el hombre ha utilizado métodos incorrectos, ha destruido otras vidas para lograr tener riquezas. Pero una persona que trabaje, que se esfuerce, que sea planificado, que sea organizado, que se esfuerce en hacer su trabajo, para decirle, es una persona que, aunque no sea cristiana, va a prosperar, porque estos son talentos que Dios da no solamente a los creyentes, sino también a toda persona, a todo ser humano. Y eso es lo que se conoce como gracia común, que es esa gracia que Dios imparte a toda su creación. Por eso la gracia común se manifiesta en una persona decente, seria, va a prosperar, va a hacer riquezas. O por ejemplo el talento de cantar, va a haber personas en el mundo que cantan precioso, ¿verdad? Entonces esos talentos vienen del Señor, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en el Salmo 24:1 que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Entonces todo le pertenece a Dios y Dios dispone de todo como le parece apropiado y Él imparte esa gracia a todos. Esa gracia no es salvífica, es decir, esa persona va a prosperar en esta tierra, pero a fin de cuentas cuando muera va para el infierno, por muy serio que sea, por muy decente que sea, porque la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Una persona que no viene a Cristo en arrepentimiento y fe, una persona que no le entrega su vida, que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, por muy buena que sea, y por muy organizado que sea, y por muy planificado que sea, y por muchas riquezas que haga, solamente le va a disfrutar mientras esté aquí en la tierra. Ya de aquí para allá no va a disfrutar de ningún otro beneficio. Entonces el creyente, en cambio, aquel que se esfuerza, que se trabaja, que trabaja duro, también va a disfrutar de esas bendiciones de la riqueza aquí en la tierra y más aún, entonces de la vida eterna. Entonces ese tiene más ventaja que el otro, porque el otro cuando murió perdió todo. El creyente no, el creyente también va haciendo tesoros para la eternidad. Va haciendo tesoros para la eternidad y también va a disfrutar de eso en la eternidad. Esas bendiciones que el Señor le da a aquellos que se han convertido a Él. Muy bien, entonces la segunda línea del versículo 22 se podría traducir como lo hace la versión, hay una versión que se conoce como la BTX o versión de la Biblia textual. Esa dice, y el afán nada puede añadirle. Y el afán nada puede añadirle. ¿Qué es lo que está queriendo decir Salomón con esto? Que la verdadera fuente de cualquier cosa que nosotros tengamos en esta tierra son las bendiciones de Dios y no nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo le acabo de decir a ustedes que una persona que se esfuerce, que trabaje duro, va a hacer riquezas. Pero en la vida diaria, no todas las veces va a producir esos resultados a esa persona que se esfuerce y trabaje duro. No todas las veces. Claro está, el que se esfuerza y trabaja duro tiene mucho más posibilidades de alcanzar eso. Pero también en la vida se van a encontrar con situaciones que ese esfuerzo, ese trabajo no va a ser compensado igual. Entonces, la Biblia nos deja claro que el don de la riqueza dado por Dios es algo que va a venir sobre otras personas, sobre algunos, va a venir en base a su esfuerzo, su dedicación, y sobre otros, en base a su esfuerzo y su dedicación, no les concederá en esta tierra las riquezas. Ahora, eso tampoco lo digo como una forma para que usted se desanime y diga, no, pero ya yo no voy a hacer nada. No, al contrario. El que se esfuerza y trabaja duro tiene más posibilidades de hacerlo. Pero siempre tenga en cuenta esto, lo que nos dice ese verso 22, que quizás no es la mejor traducción. Y la mayoría de las versiones lo traducen así, como dice, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Pero la idea de esa segunda sección, y Él no añade tristeza con ella,
lo que quiere decir, una mejor traducción sería, como le dije, y el afán nada puede añadirle. Es decir, Dios va a bendecir, usted va a trabajar, usted se va a esforzar, pero tenga pendiente que a quien el Señor le plazca va a prosperar ese esfuerzo. Amén. Eso demanda de nosotros una fe obediente, hacer nuestra parte, y si a Dios le place, Él se encargará de hacer lo que a Él también le plazca. Amén. Entonces las riquezas siempre bien habidas, como le dije, es don dado por Dios, que claramente difiere de esos tesoros mal adquiridos que nosotros vemos en Proverbios 10:2, que también lo vemos en nuestra sociedad. Esa persona que engaña, esa persona que es corrupta, esa persona que se aprovecha del bienestar de las otras personas, como por ejemplo, yo siempre he dicho que el que vende bebidas alcohólicas, el que tiene una banca de apuestas, nunca se va a hacer de dinero por el simple hecho de que se esforzó y trabajó duro. Claro, lo podrá hacer, pero todos esos beneficios que él obtenga en base a personas que fueron maltratadas físicamente, emocionalmente, porque hubieron otros que dejaron de brindarle ciertos beneficios a sus familias para ir a tomar, para ir a jugar. O sea, el peor, vamos a decir, la peor riqueza que se puede dar en una sociedad, y es lamentable que lo estamos viendo aquí, y muchos de los eso yo vi un artículo hace un tiempo, no me acuerdo si fue en el Listín o en otro periódico, donde decía que muchos de los diputados actuales, y lo ha habido antes también, son personas dueños de banca. Entonces lo peor que puede experimentar una sociedad es cuando tiene estos dirigentes políticos que han hecho sus riquezas, y puede ser que lo hayan hecho trabajando duro, pues puede ser, pero lo hayan hecho en perjuicio de los barrios, de los más pobres, porque el rico no va a jugar, son los pobres, el que tiene poco, lo poco que gana, va y lo gasta en eso. En los lugares ricos del banco. No, exacto, exacto, ahí quiebran, Muy bien. El versículo 23 también entonces sitúa el estilo de vida piadoso en absoluto contraste con el de los impíos. ¿Se tiene uno o se tiene el otro? ¿El corazón de una persona está anclado en Dios y su sabiduría, o está orientado a la búsqueda de las riquezas de este mundo? Amén. El hacer maldad, como nos dice ahí la primera parte del verso 23, se puede hacer de manera abierta y sin tapujos, o se puede hacer de una manera más sutil, como ocurre con esa idolatría de las riquezas terrenales, que también se puede dar. Una persona que solamente vive para hacer dinero, ¿verdad? Ahí está mal. No importa cuán exitosa pueda ser esa persona, ante los ojos de Dios, esa persona que solamente se esfuerza en eso, en hacer dinero, en tener dinero, a los ojos de Dios, esa persona es un necio. Es un necio, como dice ahí. No importa cuán exitosa sea la persona. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Entonces vamos a la segunda sección, que ya son los últimos versos que nosotros podemos encontrar en este capítulo 10. Versos 24 al 32. Un voluntario que lo pueda leer. ¿Cualquiera? Uh-huh. Lo que mi vida vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. Cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno. Como el vinagre a los dientes y
y el uno a los otros. Así es de perezoso para quienes lo envían. El temor del Señor multiplica a los días, mas los años de los impíos serán Acortados. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Fortaleza para los íntegros es el camino del Señor, pero la ruina para los que obran iniquidad. El justo nunca será conmovido, mas los impíos no habitarán en la tierra. La boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca del impío lo perverso. Ok, miren mis hermanos, al malvado siempre le va a llegar exactamente lo que teme: calamidad, tribulación, angustia, enfermedad, todo lo que teme va a llegar, como nos dice también el capítulo 1, 27 de aquí de Proverbios. Y hay algo irónico que nosotros podemos ver en el versículo 24. Muchas personas, mucha gente hace su vida sin Dios, esperando vanamente encontrar de algún modo la seguridad y la paz mental. Ellos siempre está el ser humano buscando eso. Pero siempre esas personas tienen que estar mirando por encima del hombro, hacia atrás, porque su conciencia no los deja tranquilos. No los deja tranquilos porque muchas veces han hecho sus riquezas basadas en el daño a otras personas. Entonces siempre está con cuidado y se espantan de cualquier cosa. Entonces a final de cuentas no buscan, no alcanzan lo que estaban buscando desesperadamente, sino lo que más temían. A fin de cuentas le llega lo que temían, y si no le llega en esta vida, a fin de cuentas le llega el juicio del Dios Todopoderoso, porque de que le llega, le llega. Pero aquí nosotros tenemos los justos. Los justos, sin embargo, alcanzan precisamente lo que ellos desean. ¿Y qué es lo que desea el justo? Bueno, Jesús lo dejó bien claro, explicado en el Sermón del Monte. El justo es una persona que busca la justicia, ¿verdad? Porque justo viene de justicia. Y en Mateo capítulo 5, verso 6, el Señor dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Cuando hablamos del término justicia, no solamente lo hablamos en el contexto en el cual se conoce en el mundo, sino que la justicia va más allá. Es un término teológico que el comenzar a explicarlo ahora nos tomaría mucho tiempo. Pero es un término que tiene que hablar con lo que es, lo que viene de Dios, lo que es correcto, lo que Dios demanda, lo que Dios pide, lo que Dios exige y lo que Dios ha hecho. Es en pocas palabras la justicia. Y esa justicia es un don gratuito de Dios. Dios nos hace justos ante sus ojos, a pesar de que somos injustos por naturaleza. Dios nos declara justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Recibimos esos beneficios gratuitamente de parte del Señor, y por esa razón podemos ser llamados personas justas en todo el sentido de la palabra. El creyente es la persona más justa en todo el sentido de la palabra en esta tierra. Entonces el malvado se esfuerza, trabaja duro y siempre termina, a fin de cuentas, con las manos vacías. El justo simplemente se apropia por la fe de los buenos dones de Dios. Se apropia de eso, confía en Dios, descansa en Dios. Entonces cuando descansa en Dios, el Señor provee. Provee para sus necesidades, para nuestras necesidades. Por eso nuestro Señor y Salvador Jesucristo también lo dijo en Mateo 6:33. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su
y todas las demás cosas le serán añadidas. Confiar en el Señor, descansar en Él, hacer lo que es justo. Le digo la palabra justo en todo el sentido de la palabra. Y Él se encargará. Y Él se encargará de añadirnos todas las demás cosas. Entonces yo siempre he puesto un ejemplo con el asunto de los supermercados Bravo. Ellos desde su fundación, único supermercado en el país que decidió cerrar los domingos, porque ellos entendían de que estaba bien por ellos como dueños podían no trabajar el domingo y dejar a cargo de sus gerentes todas las sucursales abiertas, pero ellos determinaron que entonces cualquier cristiano que ellos contrataran tendría esa excusa de no ir a la iglesia el domingo, y por eso cerraron. Y hasta ahora se ha mantenido así. Yo espero que sigan así hasta que Cristo venga, porque es un buen ejemplo. En los Estados Unidos hay una cadena de ¿cómo se dice? De pollo, de picapollo, así como en Kentucky, que se llama Chick-fil-A. Esa es otra cadena que son de cristianos y también no abre los domingos. Totalmente será usted, bueno, pero un picapollo un domingo, imagínense usted después de terminar el culto, que no encontremos nada abierto a esa hora. Bueno, pero ellos han decidido hacerlo también y el Señor ha promovido ese efecto, ese esfuerzo, mejor dicho, ese efecto. Exactamente, así es. Entonces, a eso es que está haciendo referencia a la persona que es justa, a esa persona que se mantiene en lo que Dios ha establecido en la palabra del Señor. Entonces, continuando con lo que es la comparación del justo con el impío, nosotros vemos cómo Salomón contrasta la estabilidad del uno, la estabilidad del justo, con lo temporal de la otra persona, del impío. Eso lo vemos ahí en el verso 25. Y la Biblia usa diferentes imágenes para ilustrar ese contraste. Por ejemplo, el Salmo 1 dice que el justo es como árbol plantado y que el impío es como paja que se lleva el viento. En el Sermón del Monte, Jesús dice del justo que es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, mientras que el impío es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y usted sabe lo que vino después. ¿Ah? Exacto, se fue. Se fue cuando vinieron los vientos y los ríos, se lo llevaron. Pero también nosotros vemos algo acá, mis hermanos, que a pesar de que somos llamados a ser justos, también tenemos que ser personas laboriosas. Tenemos que ser personas laboriosas, ¿verdad? No es quedarnos con los brazos cruzados y esperar que Dios va a suplir. Y aquí hace entonces una comparación de esa persona que es, como le decimos, perezosa. Y dice que el perezoso es como el vinagre, como irrita a los dientes el vinagre, como el humo irrita a los ojos, asimismo el perezoso irrita a los que envían a llevar un mensaje. ¿Por qué irrita? Bueno, porque esa persona o no cumple, o va a llegar tarde, o algo le va a salir mal. Siempre va a ser así el perezoso. Entonces nosotros no podemos llevarnos de esto. Siempre hay que trabajar, confiar y esperar en Dios. Entonces el verso 27 nos dice que a los que esperan en Dios, o a los que temen a Dios, le espera una larga vida. Aunque puede ser, y es bueno hacer como ese paréntesis, esa larga vida puede ser una vida corta aquí en la tierra, porque cuando habla de larga vida está hablando de la eternidad, más allá. Claro está que yo digo que una persona que es temerosa de Dios, pues se va a cuidar mucho en todo el aspecto, en todo el sentido de la palabra, y por lo tanto va a tener mejores condiciones de vida. Y al tener mejores condiciones de vida hay más posibilidades de que su vida en esta tierra sea más larga. Pero el sentido amplio de tener larga vida no solamente se detiene a esta tierra, sino también a la eternidad. Y como dice el versículo 28, les aguarda ese gozo eterno.
ese gozo eterno. Perdón porque hace calor, entonces tampoco quiero apagar el abanico, entonces se va. Dice el 27, el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. El Salmo 16:11 nos dice, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Entonces, el malvado, después de una breve estadía aquí en la tierra, no tiene nada que esperar. El futuro del malvado es estéril, sin esperanza, pero el creyente, el que es justo, el que siempre está confiado y esperanzado en el Señor, le aguarda esa vida fructífera, eterna, en el más allá. Como dice el verso 27, que es también una repetición de lo que es el temor del Señor, que ya lo hemos visto en otras ocasiones acá en nuestro estudio, principalmente en el 1.7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Nosotros podemos decir que el temer a Dios no es solamente, aunque claro, con todo tiene que tener un comienzo, pero no solamente el principio, sino que es también la parte media, sino que es también la parte final del verdadero conocimiento piadoso y de la sabiduría, es decir, el temor, el vivir una vida temerosa delante del Señor, respetuosa por las cosas de Dios, siempre debe de ser el estilo de vida constante de todo hijo suyo, de Dios. Amén. Debe de ser así, siempre viviendo con esa vida temerosa a lo que Él ha revelado en su palabra, buscando su rostro. Los versículos 29 y 30 tienen que ver con lo que es el estado de seguridad del pueblo de Dios en oposición a lo que es la ruina que les espera a los incrédulos. A menudo nosotros hablamos de nuestras raíces, de ese apego emocional que tenemos al lugar donde nosotros nacimos, crecimos, la tierra de donde vinieron nuestros padres o abuelos, etcétera. Y cuando una persona es cortada de esa tierra, no por voluntad propia, sino porque es llevado, se sufre, porque es arrancado de su tierra, se sufre, o por cuando no puede volver a su tierra, se sufre. Entonces nosotros también podemos ver que el pueblo de Israel, a causa de su apostasía, después de la muerte de Salomón, fue desarraigado de su tierra, fue desarraigado de esa tierra que el Señor les había dado, esa tierra que fluía leche y miel, y fue llevado en cautiverio como esclavo por 70 años. El Salmo 137 nos habla un poquito acerca de eso. Entonces, en cierto sentido, el versículo 30 de este capítulo 10 resultó profético para la nación de Israel a causa de su apostasía. Eso es lo que nos dice. El justo nunca será conmovido, pero los impíos no habitarán en la tierra. Pero también eso nos habla a las personas de todos los tiempos. Las verdaderas raíces del creyente están en el Señor. Nosotros, hasta cierto sentido, la palabra de Dios nos dice que somos peregrinos, somos extranjeros, estamos de camino hacia el cielo. Y nada nos puede arrancar de nuestro verdadero hogar que está allá en el cielo. Pero el incrédulo, el impío, el necio, ha puesto su corazón en este mundo, en las cosas de este mundo. Y va a ser desarraigado en algún momento de esta tierra. Va a ser arrancado. No va a poder disfrutar por la eternidad de esos beneficios. Nosotros nos vemos aquí como extranjeros y peregrinos. Es decir, este no es mi lugar. Esta no es mi tierra. Mi lugar está allá en el cielo, o en la tierra renovada, ¿verdad? En el más allá, ese estado de perfecta paz. Y hacia allá es que estoy trabajando. Y hacia allá estoy haciendo mis tesoros. Amén. Eso es lo que quiere decir ese verso 30. Y por último tenemos los versículos 31 y 32, que una vez más entonces Salomón vuelve al tema de la lengua. Hoy en día mucha gente piensa que lo que dice no es tan importante después de todo.
Hoy en día los votos se toman a la ligera, el habla indecente, las maldiciones son comunes, el chisme no conoce freno, pero no obstante a eso, la palabra de Dios nos dice que lo que decimos sí es importante. Y por eso la palabra, la Biblia, la palabra del Señor tiene tantas exhortaciones a ser cuidadosos en la forma de hablar. Y usted dirá, ¿y qué tantas exhortaciones tiene? Pues mira, aquí lo hemos visto en 2 ocasiones. Lo hemos visto aquí en 2 ocasiones y lo vamos a seguir viendo. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Vuelve y repite, no soy yo que lo estoy repitiendo, es el Salomón que lo dijo ahí. Si quieren echar la culpa, échense a Salomón. La Biblia tiene muchas exhortaciones, mis hermanos, a hablar de una manera que sea agradable a Dios, a evitar conversaciones que sean malintencionadas. Lo tiene la palabra del Señor. Cuando el proverbio dice que la lengua perversa será cortada, no se refiere a ninguna práctica del Antiguo Testamento de llevarle la lengua. No está hablando de eso. No. Está hablando de una forma poética. También como dice el Salmo 12:3, corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. Entonces, es Dios a fin de cuentas quien va a poner término a toda habla impía. No físicamente, probablemente una persona que siempre persista en hablar de manera desordenada, pues una persona que quizás no ha conocido al Señor y el corte de esa lengua sea su condenación eterna. Pero nosotros como cristianos se nos exhorta, se nos anima a ser cuidadosos en cuanto a la lengua. Lo vimos al principio y lo vemos aquí al final y lo veremos más adelante. Amén. Muy bien. Y, sí. Así es. Sí, pero no lo vea solamente en aquel entonces. Véalo como algo que ha sido una constante en todos los tiempos y en nuestros tiempos también. Esas palabras caen como anillo al dedo. Sí, así es. Así. Siempre así. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o mejor dicho opinión, aporte? ¿No? ¿Está todo claro? Muy bien. Entonces, como les decía al principio, mis hermanos, nosotros vamos a llegar hasta el capítulo 15, viendo estos contrastes entre la vida justa y la vida impía. Entonces, cada verso tiene como una enseñanza específica. Vamos a seguir tratando, auxiliándonos de algunos comentarios también de que los subdividen en grupos más grandes, pero básicamente cada versículo hasta llegar al capítulo 15 va a ser una unidad literaria. Cuando digo que es una unidad literaria es que ese versículo tiene algo que enseñarnos y quizás el siguiente versículo va a tener otra cosa que enseñarnos. Bien, entonces lo vamos a ver así hasta que lleguemos al capítulo 15, que ahí, como les dije al principio, ya comienza otro tema. Muy bien, entonces vamos a estar de pie y vamos a dar gracias a Dios por este estudio.